Por fin Tebas ha hablado de lo de Messi con la Liga y creo, sinceramente, que me ha dado completamente la razón. Vamos a ello. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, tengo un vídeo preparado sobre la posibilidad de que el Barça se convierta en sociedad anónima deportiva que iba a sacar ahora mismo, pero que creo que conviene retrasar. Ya veremos si saldrá después, si saldrá mañana, durante el fin de semana, ya lo veremos, ¿no? Pero es que creo que urge hablar de las declaraciones de Tebas, en las cuales, bueno, lo que ha dicho básicamente el titular es que ve muy complicado, ve imposible que Messi empiece la Liga con el Barça, salvo que haya muchas salidas de jugadores del Barcelona, y ha venido a confirmar lo que os comentaba yo, que para inscribir a Messi, el Barcelona tendría que generar 4 veces lo que le cuesta a Messi. Si nos creemos la información de Pedrerol sobre el contrato de Messi, que sería de 100 millones de euros el primer año, el Barça tendría que generar 400 millones de euros entre plusvalías por traspasos y ahorro de salarios. ¿Cómo se generan las plusvalías por traspasos? Lo que os he explicado muchas veces. Si vendes a un jugador que ya está completamente amortizado, como por ejemplo, imaginemos Piqué, ¿no? Un jugador que ya está completamente amortizado, pues si vendes a Piqué, lógicamente, todo lo que tienes es plusvalía. Si vendes a Griezmann, que quedan por amortizar 81 millones de euros, pues solo tendrás plusvalía si vendes por encima de 81 millones de euros, ¿no? Si vendes por 100, tendrás 19 de plusvalía. Si vendes por 120, pues tendrás 39 de plusvalía, ¿no? Pero si vendes por 60, en cambio tendrás una minusvalía de 21. Solo generando, insisto, 400 millones de euros entre ahorro de salarios y plusvalías por traspasos, el Barcelona podrá inscribir a Messi, ¿no? Dando por hecho que no va a vender ni el Camp Nou, que no va a vender Barça Corporate, como nos han dicho en los últimos días, que no se va a producir, que no va a poder vender patrimonio, ¿no? Que sería ya la última barbaridad que podríamos esperar del Barcelona. Así que Tebas lo ve imposible, salvo que haya muchas salidas. Es lo que os vine comentando yo en mis últimos vídeos, en la intervención en el Chiringuito, en Es Radio, en todos los medios que he colaborado, ¿no? También hace muy poco en la hora de Welter. No hay manera, por lo menos que yo pueda contemplar, para que el Barça pueda generar 400 millones en plusvalías y en ahorro de salarios e inscribir a Messi, ¿no? Otra cosa es que Messi se baje dramáticamente su salario y esto pues al Barça le dé un poquito más de margen. ¿Pero por qué creo que no se lo va a bajar? Os explico por qué, ¿no? Sabéis que yo le di mucha importancia a que se rebasase el plazo del 30 de junio, ¿no? A partir del 30 de junio veía mucho más complicado que Messi siguiese que anteriormente a 30 de junio, ¿no? Esto me lo han discutido mucha gente, me lo discutió J. Jordi en el Chiringuito, me lo ha discutido Marc Ciria, me lo ha discutido muchísima gente. Pero Tebas lo ha confirmado. Tebas ha confirmado que sí que era relevante. ¿Por qué? Antes del 30 de junio, Messi tenía una ficha, pongámosle más o menos, ¿no? Vamos a calcular que 140 millones de euros, para que sea fácil la cuenta, ¿no? 140 millones de euros brutos. ¿Qué ocurría si renovaba antes del 30 de junio? Que si el Barça renovaba a Messi por un 25% de esos 140 millones de euros, es decir, 35 millones brutos, podía inscribir a Messi. ¿Por qué? Porque estaba ahorrándose 140 e inscribiendo por el 25%, por 35. No lo hizo. ¿No lo hizo por qué? No lo hizo porque seguramente Messi no aceptó esas condiciones de renovación. No lo hizo porque si tenía que aceptar las condiciones que ponía Messi, que es lo que os comenté, la Liga fue la primera en decirle que no podía inscribir a Messi si no demostraba un ahorro 4 veces superior a lo que estaba inscribiendo. No lo hizo seguramente también porque les preocupa mucho el tema de Hacienda. Hay que recordar que tienen antecedentes penales, tanto el Barça como Messi. Es posible que estos antecedentes penales se cancelen pronto, porque se suelen cancelar a los 5 años, pero aún así, bueno, pues está claro que Messi, estoy seguro que no quiere pasar otra vez por la preocupación de verse juzgado penalmente por parte del Estado, y el Barcelona no puede exponerse tampoco a otro delito, ¿no? de este tipo, ¿no? Así que mi teoría es que a 30 de junio no alcanzaron ese acuerdo, que sí que podía permitirle al Barça inscribir a Messi por 35 millones, y una vez rebasado el 1 de julio, recordad, Messi es una nueva inscripción, y como nueva inscripción, dado que el Barça rebasa el límite salarial, los rebasa sobradamente,
solo puede inscribir por el 25% de lo que ahorre, ¿no? Y esto, como os comenté también, afecta a los nuevos fichajes, ¿no? De los que nadie hablaba y ahora se empieza a hablar, afortunadamente. Ahora ya se empiezan a comentar todas estas cosas. ¿Qué pasa con los nuevos fichajes? Los nuevos fichajes, en mi opinión, suponen para el Barça más o menos unos 36 millones de euros de masa salarial. ¿Por qué? Porque a Agüero le asigno 12, ¿vale? De salario. A Depay otros 12. Ya vamos por 24. A Eric unos 6, 30. Y a Emerson le asigno otros 6 más o menos, porque costó 9 millones, que hay que amortizarlos, y porque tiene un salario, ¿no? Entonces más o menos calculo 6. 36 millones de euros. ¿Qué tiene que hacer el Barça para inscribir a estos 4 fichajes? Va a tener que ahorrar 144 millones de euros, que es 36 multiplicado por 4, ¿no? 36 multiplicado por 4 es 144. Para inscribir a los nuevos fichajes, a los 4, va a tener que ahorrar 144 millones de euros, que se juntan a los 400 de Messi. Por lo tanto, ya iríamos por 544 millones de euros en ahorro de salarios y en plusvalías por ventas. Que no se engañen, vender a Griezmann por 80 millones de euros no es un más 80, no es un más 80. Es un menos 1 en plusvalías y es un más 40 millones de ahorro de salario, eso sí, ¿no? Vender a Griezmann por 80 sería una buena operación para el Barcelona porque por lo menos le permitiría ahorrar el salario. Pero solo 40 millones, ese sería el ahorro, 40 millones, ¿no? No sería 120, ¿no? Como estoy viendo por ahí en algunos momentos. Así que veo prácticamente imposible que vayan a poder inscribir a Messi. Veo a Messi muy cerca del Paris Saint-Germain, lo llevo comentando también un tiempo. Creo que esa posible salida del Paris Saint-Germain puede también arreglar el tema de Mbappé con el Real Madrid, o puede ser bastante fundamental. Esto ya lo he comentado en otros vídeos, tampoco me voy a extender mucho sobre ello. Y en definitiva creo que sobre este tema sinceramente se ha venido informando muy mal, ¿no? No me quiero poner medallitas, pero es verdad que llevo ya bastante tiempo junto con otra gente, con el Mozo 7 en Twitter, con Santi Calvicidad, con otras cuentas, ¿no? Que vienen informando mucho mejor sobre estos temas, ¿no? Y que en definitiva, bueno, pues le vienen diciendo tanto a los aficionados del Madrid como a los del Barça la realidad, ¿no? Pero especialmente importante con los socios y los aficionados del Barça, que yo creo que han estado muy engañados por parte de la prensa, ¿no? Muy engañados, y no creo que lo de la prensa haya sido engaño deliberado. Yo creo que es simplemente falta de información, no han informado bien porque desconocen estos asuntos. Y bueno, creo que eso ha llevado a muchos errores, ¿no? Lo que más me sorprende es lo que comento, ¿no? Siempre que Laporta, que tiene que conocer todo esto mucho mejor que yo, bueno, pues lo primero que haya hecho antes de renovar a Messi haya sido fichar a 4 jugadores que lo que le van a hacer es muy complicado poder inscribirlos, ¿no? Y no digamos ya a Messi. Me parece pues que no tiene ningún sentido, que incluso Laporta hablase de 3 o 4 fichajes más, me parece, bueno, pues ir en contra de la realidad. Y ya veremos de dónde ahorra el Barcelona para ir sacando las inscripciones de los nuevos fichajes, pero realmente lo tiene complicado. Las ventas que ha hecho de momento, pues en el caso de Junior Firpo no le han dejado plusvalía, sí ahorro de salario, ha vendido algún canterano, que sí que le ahorran, sí que hay ahorro, por lo menos hay plusvalías, ¿no? No tanto, no de salarios, o de salarios no tanto, ¿no? Porque son salarios pequeños, pero sí plusvalías. Ha vendido a Todibo, que le deja una pequeña plusvalía y un ahorro, bueno, no hay ahorro de salario en este caso porque ya estaba fuera Todibo. Y bueno, pues no sé yo de dónde van a sacar el Barcelona los millones que necesitan para poder inscribir a los nuevos jugadores. Ya no hablo de Messi, que me parece, ya digo, pues prácticamente inabordable, ¿no? Salvo que cambien mucho las circunstancias o salvo que haya un bombazo, ¿no? Porque Tebas no parece que vaya a hacer en este caso. Así que sin más os dejo, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadle un like y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.